Cuando se tiene el corazón endurecido y el oído sordo a Dios, es mucho más fácil cumplir normas, preceptos, leyes, que abrir nuestros sentidos, nuestra mente, nuestra voluntad a la escucha atenta de las necesidades del prójimo. Un prójimo que grita por parte de nosotros dignidad, respeto, igualdad, que desea que aquello que tal vez hemos ganado con nuestras fuerzas y nuestro tesón sea compartido con ellos, tal cual cada uno de nosotros desearía. Y es que amar a Dios no es una norma, no es un precepto, es la respuesta libre y voluntaria y alegre a un amor gratuito recibido con tanta generosidad. Lo que el Evangelio de este domingo nos presenta es justamente a Jesús que, estando en Jerusalén, se ha tenido que enfrentar a todos aquellos que se sienten cumplidores exactos, tasativos de las leyes y de las normas del pueblo de Israel. Herodianos, fariseos, saduceos, con los cuales Jesús ha sido muy claro. Cada una de las cosas que ustedes hacen en realidad no están en concordancia con el deseo, con la voluntad, con el querer de Dios, y mucho menos están cerca del reino que Él está viniendo a cumplir a través de mi vida. Se le acerca a Jesús un escriba, es decir, una persona capacitada intelectualmente a la interpretación exacta de la ley. La ley que además no se condensaba solamente en los 10 mandamientos entregados a Moisés, sino que justamente, obra de los hombres, había sido expresado en 613 preceptos, de los cuales tenemos 365 prohibiciones y 248 obligaciones. Un yugo tal que había sido cargado sobre la vida de cada judío, en el cual casi se volvía imposible cumplir a cabalidad la norma o la ley. Esa norma, esa ley que había sido dada para garantizar la libertad alcanzada por el pueblo y que ahora más bien se convertía en una nueva esclavitud. Es así que el escriba le pregunta a Jesús: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le responde: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Y el escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Entre la respuesta de Jesús, que hace hincapié a dos textos, el de Deuteronomio al capítulo 6 y al Levítico al capítulo 9, versículo 18, hace referencia no a la norma de por sí, a las normas o preceptos que ellos manejaban, sino aquello que podríamos llamar la profesión de fe del judío, esa hermosísima oración del Shema Israel: escucha, Israel. Porque en verdad cumplir la norma pasa primero por esa obediencia total a Dios, que es aquella que es capaz de ponerse a la escucha de la palabra. Y Jesús, el Cristo, Él es el Verbo encarnado, Él es la palabra de Dios. Es a Él que tenemos que escuchar para comprender e interpretar verdaderamente la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero de esto está muy lejos todavía el escriba, quien ha comprendido sí lo que el Maestro Jesús le está explicando, y que además se lo lleva a otro nivel. Nuevamente hace apelo hacia los holocaustos, los sacrificios, que eran parte también constitutiva del pueblo de Israel, que vivía en torno a la vida del templo, pero que sin embargo aún, como se lo dirá Jesús, está lejos de hacer esa adhesión total, es decir, el aceptar a Jesús mismo en su vida.
Es interesante que también Jesús añada a este texto del Deuteronomio el término mente, porque Jesús no nos hace renunciar a nuestra inteligencia para obrar conforme a nuestra fe en Dios. La fe no es un mero sentimentalismo o puritanismo, todo el contrario, es la adhesión integral de nuestra vida con todas las facultades que Dios mismo nos ha dado, y entre ellas también está nuestra inteligencia, nuestra capacidad de comprender, nuestra capacidad de abrirnos con libre y espontánea voluntad al actuar de Dios en nuestra vida, al querer de Dios en nuestra vida, al proyecto que tiene Dios para ella. El texto termina diciendo que ya no le hicieron más preguntas. Y es obvio, Jesús ya no necesitará seguir hablando, sino que por el contrario, con su vida misma, con su entrega total en la cruz, hará visible lo que les acaba de manifestar. Ese amor único a Dios Padre, manifestado además en la entrega hacia el prójimo, en el servicio y amor al prójimo. Esa línea vertical y horizontal, esa cruz que signa la vida de cada uno de nosotros los cristianos. Estamos terminando el mes de octubre e iniciamos el mes de noviembre con la fiesta de todos los santos, aquellos hombres y mujeres que supieron aquí en la tierra vivir ese amor a Dios exclusivo, manifestado de manera excelsa en la entrega a los más necesitados, en la entrega al prójimo. Y en ese prójimo están los descartados, los desposeídos, aquellos que no piensan igual que yo, aquellos que tienen distintas formas de ver el mundo. Los santos se hicieron tales, sonriendo, amando al prójimo, amando a Dios, siendo cada uno de ellos según el querer de Dios. Que iniciemos entonces este mes de noviembre con la protección del Señor y que no tengamos miedo, ninguno de nosotros, de salir, podríamos decir, de aquello que nos da seguridad para ir al encuentro de nuestros hermanos y vivenciar así la voluntad de Dios en nuestras vidas. Paz y bien, feliz domingo.